Hablamos de beneficios, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿no es cierto? Eso significa que algo de bueno ha de tener, ¿no? No todo debe ser pago de obligaciones, no todo es cumplimiento de formalidades, no todo es aplicación de multas, sanciones. Algo de bueno debe tener la administración, por supuesto, ¿ok? Y como tal, la idea de esta tarde es explicarles a ustedes cuáles son aquellos beneficios tributarios que se encuentran vigentes y cuál es la correcta forma de ingresar a todos y cada uno de ellos, de manera que podamos acceder dentro del marco de la ley a cada uno de dichos beneficios, teniendo presente que estos beneficios fueron creados con el propósito de aligerar la carga económica o la prestación económica que tiene el contribuyente frente a la administración y de paso permitirle también la oportunidad de sincerar sus deudas, sus cuentas y reconocer ante la administración cuando se ha equivocado y recibir de parte de la administración una suerte de incentivo o beneficio por el ahorro que tiene el fisco en la fiscalización, dado que es casi extraño, poco frecuente, que un contribuyente voluntariamente reconozca una falta e intente pagarla, ¿no? Entonces, dicho esto, empecemos hablando de los beneficios tributarios, para lo cual partamos de un simple principio. El ciudadano contribuyente, ¿ok? Nosotros siempre hemos visto a los operadores de comercio exterior y a los contribuyentes como personas que están sujetas a el cumplimiento obligatorio de prestaciones, pero también hay que reconocer en ellos un conjunto de derechos, ¿ok? Los ciudadanos contribuyentes tienen derechos porque participan en el sostenimiento del gasto público y sus derechos parten de la Constitución Política del Estado peruano, del Código Tributario, de la Ley del Procedimiento Administrativo General y de la Ley General de Aduanas. Entonces, el contribuyente también tiene derechos. Ahora, dentro de esos contribuyentes o ciudadanos contribuyentes, debemos reconocer la presencia activa del usuario aduanero. El usuario aduanero es aquel que sin duda alguna, participa de los regímenes y operaciones de comercio exterior, ya sea de manera directa o indirecta. Como usuario aduanero reconocemos al importador, al exportador, al almacén de aduanas, al agente de aduana, al agente de carga internacional, a los transportistas, ¿ok? Ellos son los usuarios aduaneros. Los usuarios aduaneros, por mandato de la Ley General de Aduanas, tienen un conjunto de obligaciones que cumplir, tanto formales como sustanciales. Pero el propósito de esta tarde, ¿cuál es? También mostrar que tienen derechos, que el Estado debe reconocerles como tal. ¿Y de dónde parten esos derechos del usuario aduanero? Básicamente parten de la famosa Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ok? La Ley de Procedimiento Administrativo General también involucra al usuario aduanero y lo hace partícipe de un conjunto de derechos que va de la mano con sus deberes. ¿Okay? O sea, el contribuyente tiene deberes frente al fisco: presentar declaraciones, pagar tributos, someterse a los controles, a las fiscalizaciones, brindar información, a permitir acceso a sus sistemas contables y de registros logísticos. Esas son sus obligaciones. ¿Y sus derechos cuáles son? Sus derechos son participar directa o indirectamente en el desarrollo, ¿no es cierto?, de algunos beneficios que han sido diseñados de acuerdo a su comportamiento en el comercio exterior. Y entonces nosotros decimos, el usuario aduanero tiene derecho a acceder a ciertos beneficios. No ponemos como condicionante la situación legal de que no puede acceder a un beneficio si antes no cumple una obligación. No, sino decimos, de la mano con las obligaciones están también los beneficios que la administración aduanera reconoce en todos y cada uno de los contribuyentes. Por ejemplo, si un importador numera una declaración bajo el sistema de despacho anticipado, ¿su beneficio cuál es? El que reciba con prontitud la atención de la aduana, ¿no es cierto? Y de esa forma se le permita, bajo un sistema de indicadores de riesgo, la posibilidad de reducir los tiempos de desaduanaje a solo 48 horas. Ese es su derecho. Por eso hizo, ¿no es cierto?, el formato o el formulario que la aduana le estableció, que es presentación de garantía previa más el sometimiento de sus declaraciones al sistema anticipado de despacho. Pero, ¿qué sucede si uno no cumple con sus obligaciones formales o sustanciales? ¿Qué ocurre cuando uno no cumple una obligación? Lo de que de inmediato surge es la sospecha
o la presunción de que cometió una infracción. O sea, por lo general, cuando un obligado al pago no cumple con el pago de la obligación, o no cumple con la numeración de una declaración, o no cumple con un requerimiento de la administración, lo que de inmediato surge es la posibilidad de que sea sometido a un régimen de infracciones y sanciones. Si es así, entonces recordemos que las sanciones previstas en la ley de aduanas ante el incumplimiento de obligaciones son multas, suspensión, cancelación e inhabilitación. ¿Ok? Estas son las obligaciones básicas, incluido el comiso, que es la pérdida de la propiedad de la mercancía. Y cuando hablamos de multa, estamos hablando de sanciones de tipo pecuniaria. La multa es una sanción de tipo pecuniaria que se impone al responsable de infracciones administrativas y o tributario-aduaneras. En caso de incumplimiento, por ejemplo, decimos, hay una multa fijada para el almacén aduanero que no cumple con los requisitos y condiciones para operar. Por ejemplo, los equipos de cómputo que debe tener en el área asignada para los servicios de reconocimiento físico o de la fiscalización de aduanas no permiten la interconexión con la SUNAT. Es una infracción. ¿Ok? Porque se supone que los equipos deben ser idóneos, deben estar conectados constantemente con la SUNAT, deben tener un antivirus. Es decir, lo que se está estableciendo son obligaciones de tipo formal. En caso de incumplimiento, se van a aplicar sanciones. Sanciones. Para el agente de aduana, ¿su obligación cuál es? Su obligación es numerar por cada manifiesto o para cada mercancía una sola declaración de aduanas. ¿Qué pasa si numera más de una para una misma mercancía? Hay que anular una de las dos, previo pago de una multa porque ha cometido una infracción. Entonces, el cumplimiento de obligaciones tributario-aduaneras es estricto, de modo que si no cumplen con una determinada obligación, a renglón seguido lo que vendrá es la aplicación de una sanción. Muy bien. Dicho esto, recordemos que el procedimiento sancionador en la aduana está sujeto a principios. El principal principio, ¿cuál es? El principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Para que un hecho sea considerado infracción, debe estar previsto en la ley. Antes de que se cometa la infracción, debe estar previsto en la ley. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo aplicar sanciones por interpretación de la ley. Debe estar claramente establecido en la ley qué conducta es la que vamos a sancionar, quién es el infractor y, en todo caso, cuál es el tipo de sanción que se le va a aplicar. ¿Ok? Ahora, otro principio fundamental en materia de infracciones es la determinación objetiva de la infracción. ¿Qué significa esto? Que no se puede presumir que el contribuyente o usuario aduanero ha cometido una infracción. Hay que determinarlo de manera objetiva, cuantificable, verificable. Ejemplo, si le decimos a la agente de aduana que se ha equivocado en la asignación de la partida arancelaria, hay una forma de demostrarlo y la forma es: yo tengo la declaración que transmitió el agente de aduana con su código asignando una partida y tengo una resolución de clasificación para esa mercancía que le asigna una partida distinta. ¿Ves? Ahí está, determinado objetivamente que se equivocó, cometió una infracción, se equivocó en la partida. Otra fórmula: si yo le digo al importador que omitió declarar la marca o el modelo del producto y no lo puso en la DAN, ¿cómo lo pruebo? Reconocimiento físico, apertura de contenedor, abrimos las cajas y encontramos el producto con el código, la marca, el modelo, el número de serie, y no lo ha declarado así. En el rubro que dice marca puso sin marca, en el rubro que dice modelo sin modelo puso. ¿Ya? ¿Tiene algo más que declarar? Nada, dijo, y ahí estaba hasta el número de serie. ¿Ok? Estamos entonces probando objetivamente el incumplimiento, ¿no es cierto?, de una obligación y por lo tanto se hace merecedor una sanción. Ahora, las características del régimen sancionador es que estas sanciones se aplican de manera razonable y proporcional al daño causado. Esa es la novedad. Cuando alguien les pregunta, ¿y cuál fue el gran cambio que se hizo recientemente en la Ley General de Aduanas en materia de infracciones y sanciones? Bueno, ha ingresado al sistema aduanero dos principios nuevos: el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Bajo esos dos principios, lo que se pretende es privilegiar las sanciones de multa en lugar de las sanciones de suspensión o cancelación y ir aplicando progresivamente el acuerdo de facilitación de comercio exterior que el Perú suscribió ante la Organización Mundial del Comercio, comprometiéndose a tratar de fijar un sistema de infracciones y sanciones que sea entendible por el usuario,
fácil de cumplir y que no sea confiscatorio, ¿ok? Que sea sumamente razonable. Y por eso hablamos de los hechos y circunstancias. Cuando se evalúa la comisión de una infracción, se tiene que evaluar los hechos y las circunstancias en las que se cometió esa infracción para elegir de manera adecuada cuál es la norma aplicable para cada caso y su correcta interpretación. Ejemplo, ¿ok? Un buen día, por sistemas de la tecnología, se cae el sistema de conexión con la SUNAT. No hay forma de transmitir declaraciones. Y ese episodio trae como consecuencia que uno de los operadores no pueda terminar de transmitir los datos de una declaración porque justo se cayó la red, se cayó el sistema. Al día siguiente, cuando se restituye y se restablecen todos los servicios, él ya está fuera de fecha. Pregunta, ¿es razonable sancionarlo? ¿Dependía de él? De eso se trata. Es decir, en el mundo real hay que evaluar los hechos y las circunstancias que motivaron la comisión de una infracción para que esto no se convierta, ¿no es cierto?, en una suerte de uso y abuso de la ley, ¿ya? Por ese sentido es que se dice que ahora, al aplicar el procedimiento sancionador, se debe comprender de manera objetiva y razonable los hechos que rodean el caso, ¿ok? Y obviamente observar no solo los hechos, sino su relación con el infractor para evaluar cuál es la medida que se debe adoptar y cuál debe ser la más idónea. Muy bien, dicho esto a modo de preámbulo, empecemos a presentar el primer beneficio tributario aduanero, llamado régimen de incentivos para multas aduaneras. ¿En qué consiste el régimen de incentivos? Dentro de los sistemas de control que hacen los exportadores también y revisan sus despachos, sus regularizaciones, sus declaraciones, dentro de esos sistemas que cada empresa tiene a modo de control interno para verificar la correcta gestión de sus trámites, de pronto el contador o el administrador o uno de los directivos o el gerente se da cuenta de un error y dice, nos hemos equivocado, ¿ok? Acá hay un error. Y entonces, en ese momento empiezan los temores y las dudas. ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos callados, poniéndole una vela al santo para que nunca nos detecte? ¿O mejor nos sinceramos, nos presentamos ante la administración y como en misa de domingo le decimos a la administración, yo confieso ante ti, aduana, que he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero quiero redimirme, dime cuánto te debo y subsanamos esta infracción. ¿Qué le responde la aduana? Como todo cura, estamos en misa domingo. Bienaventurados sean todos aquellos usuarios aduaneros que a pesar de que nunca los íbamos a detectar, vienen de manera cristiana, voluntaria, sincera a reconocer una infracción, porque de ellos será el reino del régimen de incentivos y gradualidad. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos el reconocimiento al principio de presunción de veracidad y buena fe. ¿Cuándo hablamos de presunción de veracidad? Cuando se da por hecho que lo que está diciendo es cierto, ¿sí o no? Bajo ese principio, la administración presume, asume a priori que todos los contribuyentes dicen la verdad. Qué bonito, ¿no? Claro, esa es la razón por la que no todas las declaraciones van a canal rojo. Solo un pequeño porcentaje, una muestra va a canal rojo, ¿ok? Porque presumimos que dicen la verdad. ¿Y cuándo hablamos de buena fe? Cuando el contribuyente dice, fue sin querer queriendo, ¿ok? Es decir, esta infracción yo no la planifiqué, salió así, de improviso, fue una casualidad, pero quiero solucionarlo. La aduana le dice, no te preocupes, mira, tengo para ti este régimen de incentivos. Te voy a conceder rebajas del 90, 70, 60 y 50%. La pregunta inmediata es, ¿y de qué depende que tenga la rebaja más grande, el 90%? Depende de que te adelantes a reconocer la infracción. Es decir, antes de que la administración lo detecte y antes que la administración o la aduana te emita una notificación requiriéndote el pago de esa multa, ¿no es cierto?, o determine la comisión de esa multa, tú tienes que haberte presentado a la aduana voluntariamente y subsanada la infracción. En ese caso, la multa que era de 100 se reduce a 10. Si la multa era una UIT,
terminas pagando el 10% de la UIT. ¿Vieron? Entonces, el derecho a una rebaja a un 90% se da siempre que el usuario aduanero se presente a la administración a subsanar esa infracción y a pagar la multa, con lo cual tiene derecho a una rebaja del 90%. ¿Estamos? ¿Ya está? Muy bien, pero también hay beneficio para el que fue notificado. ¿Ok? De pronto a un contribuyente o usuario aduanero se le notificó, se detectó, la administración con una fiscalización detecta la comisión de la multa, la infracción y lo notifica, requiriéndole el pago. En ese momento el usuario tiene una impresión negativa, ¿no? Se preocupa, y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces le quedan dos caminos, como todo en la vida tiene dos caminos, ¿eh? El yin y el yang, ¿ya? Lo blanco y lo negro, tiene dos caminos. Entonces dice, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primer camino, habrá que pagar, pues, ¿no? Si realmente cometí la infracción, no me queda más que subsanar y pagar. Pero hay el otro camino, que le dice, reclama, apela, pelea. Es probable que no te corresponda esa infracción. Entonces, ¿qué hace el exportador? Evalúa, pues, ¿no? Evalúa, ¿no es cierto? Evalúa, revisa, y si realmente tiene posibilidades de éxito, bueno, pues impugnará, reclamará o apelará. En caso contrario, le dice a la aduana, estoy dispuesto a subsanar la infracción. Es más, pido una paz para esta guerra. No quiero entrar en disputa, no me gustan los problemas. ¿Ok? Dime, subsano, ¿y qué derecho tengo yo por no pelear? Apenas me notificas, yo no quiero pelear, yo quiero pagar. La aduana dice, te rebajo la multa en un 70%. Si no estás reclamando y estás dentro del plazo, es decir, tienes 20 días para reclamar y no reclamas, yo te rebajo en un 70%. Ya está, miren, estás ganando de todas maneras. De 100 pagas solo 30. Muy bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a un tercer escenario. ¿Eh? ¿Ok? Este es el caso típico de una fiscalización. Se está fiscalizando a un exportador. Entonces estamos revisando sus libros, sus registros contables, sus CARDEX, ¿no? Y en plena fiscalización empiezan a surgir las infracciones, los errores. ¿Ok? Como ya está sometido a una acción de control, lo único que le queda es una rebaja del 60%. Cada vez que dentro de una acción de control, una fiscalización, una auditoría aduanera, se detecte en el exportador o en el importador la comisión de una infracción, lo único que tiene derecho es a una rebaja del 60% de la multa. ¿Ok? ¿Ya está? Pero siempre hay una última oportunidad, ¿sí o no? Siempre hay una última oportunidad. Y la última oportunidad es esta. Se notificó al importador o al exportador poniendo en su conocimiento la resolución de una multa y diciéndole, usted ha cometido tal infracción, cumpla con pagar. ¿Ok? Y tuvo sus 20 días hábiles que la ley le da para reclamar. No reclamó. Se vencieron los 20 días. ¿Ok? Pasados los 20 días del reclamo, sin que se haya presentado ningún recurso, esa deuda se convierte en exigible. Para la administración esa deuda ya es exigible. ¿Qué significa que es exigible? Que se puede iniciar la cobranza coactiva. Entonces, tu última oportunidad de acogerte a la rebaja de las multas con un 50% de rebaja es hasta antes del inicio de la cobranza coactiva. ¿Y cómo se inicia la cobranza coactiva? La cobranza coactiva se inicia con la notificación de 7 días. El ejecutor coactivo, antes de iniciar los embargos, lo primero que hace es te da una advertencia seria. Te dice, señor, usted tiene esta deuda, se le notificó oportunamente, no reclamó, se le vencieron todos los plazos y está en mis manos. Le doy 7 días para que junte su dinero y pague a las buenas. Si no, no se queje, voy a embargarle todo. ¿Ok? 7 días. Entonces, si ya se inició la cobranza coactiva, ya no hay forma de acogerse a ningún tipo de beneficio. Ahí hay que pagar la deuda al 100%. Pero hasta antes del inicio de la cobranza coactiva, como ya se me vencieron todos los plazos para reclamar, impugnar, lo que fuera, solo me queda una rebaja del 50%. ¿Quedó claro? Ahora bien, miren ustedes que siendo este un beneficio establecido en la Ley General de Aduanas, en principio, el artículo 192 de la Ley General de Aduanas
concentra todos los tipos de infracciones sancionables con multa que ha fijado el legislador. Y las multas en ese artículo 192 están previstas para el agente de aduana, el agente de carga, el transportista, el depósito temporal, el beneficio de material de uso aeronáutico, ¿no es cierto?, la empresa de envío y entrega rápida, los administradores y concesionarios de los puertos, de aeropuertos y terminales terrestres. Es decir, el artículo 192 lo que ha hecho es, ha recogido del desarrollo de toda la ley las obligaciones que tiene cada operador de comercio exterior y lo ha traducido en una infracción en caso de incumplimiento. ¿Ok? Así está. Entonces, en principio, todas esas infracciones son pasibles de acogerse al régimen de incentivos en las condiciones que hemos fijado, con la rebaja del 90, 70, 60 o 50. Pero hay determinadas infracciones que por su gravedad no tienen derecho al régimen de incentivos, por la gravedad. Entonces, el legislador ha elegido un pequeño grupo de esas infracciones y dice, por la gravedad, esas no tienen derecho a ningún tipo de rebaja. Y estamos hablando, por ejemplo, de un operador de comercio exterior que se niega a brindar la logística necesaria a un aduanero. Un aduanero va al almacén, quiere abrir un contenedor porque ha sido elegido a Canal Rojo para revisar y pide que lo ayuden con una cuadrilla, ¿no?, de estibadores para abrir, mover la carga, y le dice, no tenemos personal, vente mañana. Hoy no, joven, ¿ya? No está prestando el servicio. Su obligación es prestar la logística. Para eso está el almacén, ¿ok? O impide o obstaculiza la realización de las labores de reconocimiento físico. Empezó el reconocimiento físico y el almacén dice, retírense todo, por favor, vamos a hacer un simulacro de incendio. Y saca a todo el mundo. Le dice, pero estoy en reconocimiento físico en este momento, estoy revisando. No, pero estamos pues en el plan operativo, antisiniestros. Sí, pero hazlo otro día, pues no lo hagas ahorita. O coordinemos, ¿ya? Entonces, si el operador manifiestamente obstruye, impide cualquier inspección o fiscalización o no permite el acceso a sus sistemas informáticos, lo que está haciendo es una conducta, ¿no es cierto?, totalmente obstruccionista a los fiscalizadores o auditores de la aduana o SUNAT. En ese caso, esa sanción que es de multa, que puede llegar hasta 3 unidades impositivas tributarias por la gravedad, no tiene derecho a la rebaja con el régimen de incentivos. Del mismo modo, si es que no cumplen con los plazos para efectuar algunos regímenes como el reembarque, tránsito o transbordo de mercancías. En cuanto a los despachadores de aduanas, por ejemplo, miren, si ellos destinan la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el régimen aduanero o no se encuentren vigentes, presentan certificados de origen y no están vigentes, están vencidos. O permiso para mercancías restringidas y no están vigentes, están vencidos. ¿Ves? Esas faltas son graves. ¿Por qué son graves? Porque el agente de aduana no se puede equivocar. Se supone que él es el nexo entre el importador y la aduana. Él fue capacitado y entrenado para este servicio, ¿ya? O cuando numere más de una declaración para una misma mercancía. ¿Cómo se va a equivocar? ¿Cómo va a numerar 2 declaraciones por una misma mercancía? Ese error es inadmisible, ¿ya? En ese caso, paga su multita sin régimen de incentivos, ¿ok? Acá tenemos también, por ejemplo, el caso del agente de aduana que autentica los documentos sin contar con el original. El agente de aduana tiene la obligación de conservar durante 5 años los originales de todos los documentos que correspondan a los despachos que haya realizado. ¿Ok? Entonces él va representando al importador o al exportador y él conserva en sus archivos físicos todos los documentos de cada despacho. Y su obligación es conservarlo por 5 años. Si en ese plazo, en algún momento, el exportador requiere algún documento, va donde la agente de aduana y le dice, por favor, quiero mi factura, quiero tal certificado, quiero tal ficha, tal documento. La agente de aduana saca una copia y le pone un sello. Firma el representante legal y dice, esta copia es fiel al original que tengo en mi poder. ¿Eso qué demuestra? Que solo puede autenticar los documentos cuyo original tiene en su poder o de los despachos en los que él ha intervenido como agente de aduana. Si la aduana detecta que está autenticando cualquier papel, en esos casos la multa es grave y no tiene derecho al régimen de incentivos. Entonces, por la gravedad es que hemos elegido estas infracciones y no le hemos dado el beneficio al régimen de incentivos. ¿Ok? Del mismo modo, si un agente de aduana retira las mercancías del almacén sin que cuente con el levante, eso es grave. Eso es grave. Él tiene que esperar que la aduana otorgue el permiso, el levante, para recién retirar la carga. ¿Ya? O cuando presente la declaración con datos distintos a los transmitidos electrónicamente
Y el más grave es este, ¿no? Cuando la aduana compruebe que ha destinado mercancías a nombre de un tercero sin contar con la autorización. ¿Esto qué demuestra? No tiene el mandato, no tiene el mandato. Los agentes de aduana para representar al exportador necesitan del mandato. Usualmente, ¿cómo se formaliza el mandato? Con el endose del documento de transporte, ¿no es cierto? Le endosamos el BL, le endosamos la carta aporte, la guía aérea y elegimos al agente de aduana. Eso es lo usual, esa es la costumbre. Pero un mandamiento nuevo tienen que aprender esta tarde. ¿Ok? ¿Están preparados? Hola. ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Todavía no se han dormido? Bien. Este es el mandamiento nuevo. Vamos, ¿ya? Ojo, vamos a hablar despacito para que lo entiendan, ¿ya? En el caso de exportaciones por las aduanas marítimas, por los puertos, ¿ya? El mandato que tienen que hacer al agente de aduana, eligiéndolo para que los represente, se tiene que hacer obligatoriamente con poder notarial. Ojo, poder notarial, ¿ya? Este procedimiento ha sido cambiado hace como 2 años. Hasta ahora sigo viendo errores, ¿ya? Cada vez que el transporte y los embarques son por la vía marítima, al agente de aduana que elijan, lo tienen que elegir con un poder notarial. ¿Por qué no con el endose del documento de transporte? Porque no lo tienen, pues, no lo tienen. Cuando se inicia el trámite de exportación, aún no tienen ni siquiera reservado el espacio en una nave. A veces el barco ni siquiera ha llegado al puerto. Entonces, ¿qué van a endosar si no tienen el vele? ¿Y qué ordena la norma? La norma ordena que el mandato se debe tener antes de numerar la declaración. Por lo tanto, si antes de numerar la declaración no tengo el documento de transporte, no tengo el BL, lo que me queda es la siguiente forma de dar el poder, que es con poder notarial. ¿Ok? Y ahora estamos estrenando un nuevo sistema, el sistema de mandato electrónico, ¿ya? Que es un sistema a través del cual también se va a poder elegir al agente de aduana a través del portal de SUNAT. Pero lo más sencillo, lo más simple siempre es el mandato por poder notarial, ¿ya? Muy bien. Del mismo modo, miren, también a los importadores y exportadores se les aplica la sanción cuando efectúen el retiro de la mercancía del punto de llegada sin que se haya conseguido el levante o se encuentren con una medida preventiva dispuesta por la aduana o no se haya autorizado su retiro, ¿ya? Esa multa, que es por el valor FOB de la mercancía, no tiene derecho a régimen de incentivos. Ojo, estamos hablando de las multas que no tienen derecho a régimen de incentivos, ¿ya? ¿Listo? Los agentes de carga internacional también, cuando los documentos de transporte no figuren en los manifiestos de carga consolidado y desconsolidado, salvo que luego lo hayan consignado correctamente en la declaración. Los almacenes aduaneros, miren todas las sanciones que no tienen derecho a incentivos por los almacenes, por la gravedad. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer el almacén? El almacén debe ubicar las mercancías en las áreas que ha autorizado para cada fin. ¿Ok? Debe también custodiar la mercancía sin que se le pierda ni un alfiler. Si queda evidencia que se le ha perdido o le falta la mercancía bajo su responsabilidad, esa multa no tiene derecho a incentivos. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes todo lo que se ha establecido para los almacenes. Dentro de estas obligaciones excluidas del régimen de incentivos, también está la obligación del almacén de verificar antes de entregar la carga al importador que esa mercancía tenga levante aduanero y en caso tenga una medida preventiva que se ha dejado sin efecto la medida preventiva. Si no es diligente y entrega la carga a pesar de no contar con el levante, la multa para el almacén, que equivale al valor FOB de la mercancía, no tiene derecho al régimen de incentivos. Ojo, ¿ya? Igual para las empresas de servicio postal, Serpos es un operador de comercio exterior, es un usuario aduanero, interviene en los sistemas Importafácil y Exportafácil. Ellos también cometen infracciones. Una infracción que no se acoge incentivos para Serpos es cuando no mantengan o no adecúen los requisitos y condiciones establecidos para operar. En ese caso, esa multa no se acoge incentivos. Esa misma sanción o tipo de infracción también se aplica para las empresas de servicio de entrega rápida, llámese FedEx, DHL, UPS, TNT, ¿ok? Cuando, por ejemplo, las guías no figuren en los manifiestos de envíos de entrega rápida, en ese caso esa multa, ¿ok?, no se acoge al régimen de incentivos. Finalmente están los concesionarios de almacenes libres o duty free que operan en el aeropuerto, en el área internacional, que supuestamente venden sin impuesto, ¿no es cierto? Y supuestamente es más barato, ¿ya? Entonces, las tiendas que están en ese aeropuerto solamente están autorizados a vender mercancías a los pasajeros que ingresan al Perú desde el extranjero o
salen del Perú rumbo al extranjero o están en tránsito buscando una conexión con otro vuelo, al extranjero también. Es decir, solo pueden venderle a turistas con pasaporte. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Si le venden a terceros o se evidencia la falta de mercancía bajo su responsabilidad, esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. Luego están los beneficiarios de material de uso aeronáutico, las líneas aéreas también tienen beneficios. Una de ellas es poder traer las partes y piezas de los aviones que son intercambiables para su reparación, libre de aranceles, libre de impuestos. Pero no los pueden comercializar, no los pueden perder. Si los pierden o los comercializan, hay una multa por el valor de la mercancía y esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. ¿Ya? Finalmente está el tema del comiso. Cuando se aplique el comiso de la mercancía, lo propio es que la aduana tome la mercancía bajo su dominio y lo someta, ¿no es cierto?, a la libre disposición dentro del marco de la ley. Pero si la mercancía no puede ser tomada por la aduana porque ya lo comercializó el importador, porque ya lo vendió, ya hizo uso de él, entonces se reemplaza el comiso por una multa. Esa multa no se acoge a incentivos. Muy bien. Primer beneficio entonces, régimen de incentivos. Resumimos, el régimen de incentivos permite la rebaja en 90, 70, 60 y 50%. Para tener derecho al régimen de incentivos, yo debo haberme adelantado a la aduana, ¿no es cierto? Antes que me notifique, debo haber reconocido mi falta. Y se acogen todas las multas que están en la ley de aduanas, a excepción de estas pequeñas que he mencionado, ¿no es cierto? Que son una que otra, ¿ya? Que por la gravedad no tienen derecho a incentivos, hay que pagar al 100%. Después, todas las de la ley de aduanas, todas las multas se acogen a incentivos indistintamente, ¿ya? Para tener derecho al régimen de incentivos no debo reclamar, ¿ok? Aquí no hay derecho al pataleo, ¿ya? Si yo quiero la rebaja del 90, 70, 60 o 50, me hayan notificado o no, yo no puedo reclamar, simplemente me allano, reconozco la falta y por eso tengo derecho al régimen de incentivos. Me dan las rebajas, ¿estamos? Esos son los principios básicos, muy bien. Vamos al otro beneficio tributario, el régimen de gradualidad de sanciones aduaneras. ¿Y en qué se diferencia del régimen de incentivos? A ver, veamos diferencias. Primera diferencia, la primera, ¿ok? El régimen de incentivos está en la Ley General de Aduanas y ahí está establecido todas las sanciones que tienen derecho a este beneficio y las que están excluidas, ¿ok? Está en la ley. Por lo tanto, el usuario puede acoger a ese beneficio cuando le plazca, en el momento que considere oportuno. ¿Queda claro? En cambio, el régimen de gradualidad depende de la administración tributaria. Es la propia SUNAT quien mediante resolución determina cuáles son las únicas infracciones sancionables con multa que tienen derecho a la gradualidad. Es al revés entonces, ¿no es cierto? Es al revés. Mientras que en el régimen de incentivos, todas las multas que están en la ley de aduanas tienen derecho a incentivos y solo algunas están excluidas, en gradualidad solo un pequeño grupo, nomás contado con los dedos de la mano, de multas tienen derecho al régimen de gradualidad. Todo lo demás no tiene derecho. La administración eligió solamente un pequeño grupo. Bien, entonces el régimen de gradualidad está regido por una resolución de SUNAT. ¿Ok? La resolución de SUNAT que está vigente es una resolución del año 2015. Y esta resolución indica que para tener derecho al régimen de gradualidad se deben cumplir 3 criterios. Primer criterio, pagar una deuda. Es decir, si al cometer, por ejemplo, la infracción por incorrecta clasificación arancelaria hay tributos pendientes de pago, primero pago la deuda con los tributos. Primer requisito. Segundo, pago la multa. Pero debo pagar la multa con la rebaja que establece este régimen, que es distinta a la del régimen de incentivos. Lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y tercero, subsanar la infracción. Si me equivoqué en la partida arancelaria, rectifico la DAN y coloco la partida correcta. En el tema del pago de la multa, es requisito obligatorio pagar la multa, incluidos los intereses. Porque si yo pago la multa y no consigno los intereses, este pago se considera un simple pago a cuenta de la obligación principal. Y la administración tiene todo el derecho a cobrarme la diferencia para completar el 100% de la multa. ¿Por qué? Porque el acogimiento es inválido a este beneficio. Entonces, miren, el régimen de gradualidad tiene requisitos claros, ¿no? Pago de la deuda, pago de la multa y subsanación. Bien. Cuando hablamos de pago de la deuda, ¿a qué nos estamos refiriendo?
a la cancelación del íntero de la deuda pendiente establecida por el infractor o por la aduana que figure en una declaración o en un documento de terminación más los intereses generados hasta el día en que se produce su cancelación. Cuando hablo de pago de la multa, hablamos de el pago de la multa con el porcentaje de rebaja que le corresponda más los intereses que se calculan sobre el monto de la multa rebajada. Y si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses, entonces no procede el acogimiento al régimen de gradualidad y se considera este pago como un simple pago a cuenta de la deuda principal. Y la SUNAT tiene todo el derecho a cobrar, ¿no es cierto?, la diferencia. Y cuando habla de subsanación, estamos refiriéndonos a la regularización de la obligación incumplida. Si me equivoqué en la partida arancelaria, rectifico la partida. Si me equivoqué en un dato de la DAN, rectifico el dato en la DAN. ¿Ok? Las rectificaciones de las declaraciones son electrónicas. Hasta ahí van los 3 requisitos o criterios básicos para acogerme al régimen de gradualidad. Veamos ahora las rebajas. Primera diferencia, ¿lo vieron o no? ¿Cuál es el máximo de rebaja en incentivos? 90. ¿Y en gradualidad? 95. ¿Esto es más ganancioso o no? Claro, es un beneficio mucho más grande, ¿sí, no? Claro. De una deuda de 100, en el régimen de incentivos pago 90. ¿No es cierto? Me descuentan 90, pago 10. En el régimen de gradualidad, de una deuda de 100, me descuentan 95, pago solo 5, ¿no? Tremendo beneficio, ¿eh? Pero, ¿en qué momento me aplican el beneficio de la rebaja del 95%? Si es que se acoge el usuario aduanero con anterioridad a la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa. La filosofía es la misma que incentivos, ¿no? O sea, si yo me adelanto y antes de que me notifiquen voy y pago, 95% de rebaja. Interesante, ¿no? 95%, es altísimo. El régimen de gradualidad. Entonces, surge ahora la gran curiosidad, la gran inquietud. ¿Y cuáles son esas multas que están privilegiadas, sí o no? Porque yo he partido de un principio y he dicho que no todas las multas que están en la ley de aduanas tienen derecho a gradualidad, solo las que la SUNAT eligió en una resolución. Entonces nos interesa saber, pues, ¿no? ¿Cuáles son esas multas? Ya, ahorita vamos a llegar. 90% es la siguiente rebaja, siguiente tramo, si se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa hasta antes de la fecha del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización. Entonces, si yo ya te notifiqué y te estoy haciendo un requerimiento, ¿ok?, relativo a esa deuda o esa multa, solo te queda un 90% de rebaja nada más. A pesar de que todavía no he terminado la fiscalización, ni siquiera lo he iniciado, ¿no? Pero como ya estoy haciéndote requerimientos vinculados a esa deuda o esa multa, te queda solo 90% de rebaja. 85% de rebaja. Miren, hay un tramo más alto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque en incentivos era 90, 70, 60 y 50, ¿no? Aquí hemos empezado 95, 90, 85. Sigo arriba, ¿no? Sigo arriba, miren. 85% de rebaja si se acoge al régimen a partir de la fecha de notificación del primer requerimiento emitido un procedimiento de fiscalización y hasta la fecha en que venció el plazo previsto en el artículo 75 del Código Tributario. ¿De qué estamos hablando? Del plazo mínimo de 5 días que te otorga el fiscalizador para que subsanes algún tipo de requerimiento o entregas algún tipo de información o documentos. Miren qué interesante, qué interesante, ¿no? Entonces, si yo ya estoy sometido a un procedimiento de fiscalización, en el régimen de incentivos la rebaja era solo 60%, ¿no? Pero en el régimen de gradualidad tengo 85% de rebaja. Siempre y cuando yo me acoja desde la fecha en que me hicieron el primer requerimiento y hasta antes que se venzan los 5 días que me dieron para subsanar. Me notifican, digo, sí, tienes razón, me equivoqué. Quiero pagar 85%. Ya está, sigo ganando. 60%, el siguiente tramo. Si el infractor se acoge al régimen después de la fecha en que venció el plazo otorgado por la SUNAT, los 5 días, ¿ya?, o de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surte efecto la notificación de la orden de pago, el documento de terminación o la resolución de multa, y hasta antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. 60%, miren. Ya lo notifiqué, se le vencieron todos los plazos, no reclamó, no impugnó, se desatendió el tema. Aún no se inicia la cobranza coactiva. Todavía no me ha notificado el ejecutor con la notificación de 7 días. Tengo todavía 60% de rebaja, mire. Sigue siendo mayor la rebaja que el régimen de incentivos, mire. El régimen de gradualidad tiene más ventajas mucho más altas, ¿ya? Y por último, y esta es la diferencia más importante,
En el régimen de gradualidad sí se puede reclamar la deuda. Yo puedo reclamar la multa. Digo, no, no estoy de acuerdo. Yo no he cometido esa infracción y planteo mi reclamo, mi recurso, firmado por mi abogado, ¿ok? Con todas las pruebas, cito jurisprudencia, ¿no es cierto? Cuento la historia real, intento sensibilizar a la administración. ¿Ya está? Finalmente la administración te dice, lo siento, bajo el principio de legalidad, tú has cometido la infracción, tú eres el infractor. Y bajo el principio de determinación objetiva de la infracción está probado que tú te equivocaste. Así que paga nomás. Muy bien. En ese momento es el momento de las grandes decisiones. Cuando la administración notifica al exportador diciéndole tu reclamo ha sido declarado improcedente o infundado, ¿no es cierto? Y por lo tanto solo te queda pagar, tienes que tomar una decisión. Y la decisión es o pago o apelo. Porque me queda todavía una instancia, puedo apelar ante el Tribunal Fiscal. O pago o apelo. Pero piénsalo bien, medita bien, analiza bien, consulta bien con tus asesores, ¿ya? Para ver si te conviene o no te conviene seguir alargando esta agonía. Porque esta es la última oportunidad. Si te notificaron de un reclamo que fue declarado infundado, el plazo que tienes para apelar es de 15 días. Solo 15 días hábiles. Si dentro de ese plazo de 15 días, que es el plazo para interponer la apelación, tú te allanas, aceptas la infracción y decides pagar la multa, tu rebaja se reduce a un 50%. Que es la última opción, ¿eh? La última opción. ¿Eso qué significa? Que si yo apelo, pierdo todo, ¿sí o no? Tengo que pagar el 100% de la multa. O si se me vence el plazo de la notificación para apelar. Entonces, miren ustedes cómo los beneficios tributarios están vinculados estrictamente a formalidades, a documentos y a plazos. Muy bien, entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los porcentajes de rebaja en el régimen de gradualidad, lo que nos conviene determinar es ¿y cuáles son las multas privilegiadas con este gran beneficio? Veamos. ¿Ok? En principio, no se les vaya a ocurrir, por favor, por eso lo he colocado aquí, no se les vaya a ocurrir, por favor, que al salir de este auditorio a uno dicen, oye, pero Magollarse ya nos dijo cuáles son las multas que tiene derecho a gradualidad. ¿Para qué hemos pagado ayer? Vamos corriendo a que nos devuelvan. Ya no pueden, ya no pueden. Las deudas determinadas por la administración que ya cancelaron hasta antes de que viniera este auditorio, bien pagadas están. Ya no hay posibilidad de retroceder. ¿Nos gustaría retroceder, sí o no? Volver al pasado, volver a ese día en que éramos felices. No podemos. ¿Ya? La vida continúa. Vamos. Tampoco si es que se autoliquidaron el día de hoy en la mañana. Presentaron una autoliquidación para pagar rápidamente una infracción y la pagaron al 100%. Y recién ahorita van a descubrir que tenían derecho a una rebaja del 95%. Ya lo siento. Gracias por su colaboración. Así el Perú avanza. ¿Ya? O si es que esa infracción, como ustedes lo van a ver ahorita en este instante, ya, tranquilos, no coman ansias, ya. Si esa infracción, primero lo cogieron incentivos y de 100 lo redujeron a 10 con una rebaja del 90%. Y sobre los 10 ahora quieren gradualidad. Eso no es posible. No es posible. ¿Ok? O se van por incentivos o se van por gradualidad. No pueden hacer cóctel aquí, no pueden combinar. ¿Ya? Elijan una opción. Evidentemente, no hay que ser tan, ¿no es cierto?, lúcido, tan versado en leyes para no darme cuenta que si una misma multa tiene derecho a incentivos y gradualidad, yo voy a ir ¿por qué? ¿Qué voy a elegir? No escuché. ¿Qué voy a elegir? Fuerte. ¿Qué voy a elegir? Gradualidad. Claro, así es. ¿Ya? No incentivos, porque en gradualidad, mire, me voy 95, 90, 85. Mira hasta dónde me he ido. ¿Ya? Y en incentivos solamente tengo 90, 70, 60. No me conviene. Pues. ¿Ya? Bien. Dicho esto, recuerden que no hay un plazo para acogerse a gradualidad. Esa norma está vigente, está abierta. En cualquier momento se pueden acoger. Ahora sí, veamos. La primera infracción elegida en esa resolución para tener derecho a gradualidad. Esta es para los operadores de comercio exterior que están obligados a llevar libros, registros o documentos aduaneros exigidos o los lleven desactualizados, incompletos o sin cumplir con las formalidades. Estamos hablando de agentes de aduana, agentes de carga, almacenes, ¿ok?
La multa es una UIT por cada libro, documento o registro que no lleven, no lo tienen consigo, y media UIT si está desactualizado, incompleto, sin cumplir las formalidades. Esa multa de una UIT la rebajan en 95%, solo pagan 5 si vienen voluntariamente. ¿Y cómo lo subsanan? Diciendo a la aduana, ya compré mi libro, mira, acá está. Ya compré mi libro, ya estoy al día, ¿ok? O si lo llevan desactualizado, le dicen, mira, cuando fuiste a revisarme la primera vez, de repente viste que recién estaba registrando mis operaciones del mes de mayo, pero hoy tengo registrado ya hasta el día 22 de noviembre. Todo lo que he hecho hoy día también ya lo registré ya, así de actualizado estoy. ¿Ya? Vamos, ahora, las infracciones que se aplican a los despachadores de aduana, agentes de aduana. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Las más comunes de un agente de aduana. Cuando formulan declaraciones incorrectas o proporcionan información incompleta respecto a aquellas mercancías en los cuales, al transmitir los datos, la administración detecta que no guarda conformidad con los documentos que tiene en su poder el agente de aduana. Me explico mejor. En la factura comercial dice marca, modelo, número de serie, estado, ¿ok?, de la mercancía. Y cuando ha transmitido la DAN no ha colocado la marca, no ha colocado el modelo, no colocó el número de serie, no colocó el estado. En ese caso la multa es para la agente de aduana. No ha declarado correctamente. Si tenía el dato en sus documentos que le entregó el importador. En ese caso entonces la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. Si es que el error en la omisión incide directamente en la determinación de la obligación o guarda en relación con la determinación de la obligación tributaria con un mínimo de 2 UITs, miren. De 2 UITs para arriba esa. Por eso es que esta rebaja es sumamente beneficiosa, ¿no? 95% es fuerte la rebaja, ¿ya? Entonces, esta es la infracción para el agente de aduana. También al agente de aduana se le aplican sanciones cuando no consignen o consignen erróneamente en la declaración los códigos aprobados por la aduana para determinar la correcta liquidación de los tributos y los recargos cuando correspondan. Acuérdense, en las declaraciones, cuando transmite el agente de aduana, es poco el texto que tiene que escribir. Todo está en códigos. Código del almacén, código de la naviera, código del país de origen, código de la moneda, código del Icoter, todo tiene código. Código del TPI, todo tiene código. Si se equivoca en un código y ese código incide en un incorrecto pago de tributos, la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. Fuerte, ¿no? O, esta sí, por favor, todo el mundo debe irse de este auditorio con esta verdad. El único responsable de asignar la subpartida nacional arancelaria para una mercancía es el agente de aduana, no es el importador, tampoco el exportador. Quien asigna la partida es el agente de aduana, para eso lo capacitamos, para eso se entrenan, por eso tienen el título, ¿ya? Entonces, si se equivocan en la asignación de la partida arancelaria y ese error ha traído como consecuencia un menor pago de tributos, la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. ¿Pero la multa para quién es? Para el agente de aduana, no para el importador. Ojo, para el agente de aduana. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo subsanan? Efectuando la rectificación electrónica de la DAN y no se requiere rectificación cuando se inicia una fiscalización de la deuda o multa y esta fuese reclamada. ¿Ya está? Ahora, para el importador también hay infracciones, él también se puede equivocar. Y en lo mismo, miren, se puede equivocar en el valor, marca, modelo, descripción, estado, cantidad, calidad, origen en una DAN de la mercancía. Se puede equivocar. Pero ¿en qué casos multamos al importador y en qué casos a la agente de aduana? Porque no podemos multar a los dos por una misma infracción. Solo uno es el infractor, de acuerdo a ley, solo uno. ¿Cuándo aplicamos la multa a la agente de aduana? Cuando el agente de aduana tuvo en las facturas y en los documentos el dato, la información y no lo transmitió correctamente en la DAN. ¿Cuándo le aplicamos la multa al importador? Cuando el importador no le dio el dato pues a la agente de aduana. En la factura no dice la marca, no dice el modelo. Y el agente de aduana dice, bueno, sin marca, porque acá no dice nada. ¿Ya? Sin modelo tampoco no dice nada. Número de serie no dice. Estado tampoco dice. Calidad no dice si es nuevo o usado. Ya está. Pero para su desdicha, esa DAN fue elegida Canal Rojo. Y la aduana va al almacén, abren el contenedor, chequean y ahí, al abrir la primera caja está marca Magollarse. Estado nuevo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces miren ustedes calidad, marca, número de serie, tiene todos los componentes, ahí está bien.
todavía está con letras grandes, ¿ok? Con colores llamativos, fosforescentes, como una fiesta así de tecnocumbia en uno de los conos de Lima, ¿ya? O sea, cualquiera lo puede ver. De esa forma, entonces, queda probado objetivamente que el infractor, ¿quién es? El importador. Tienen que pagar su multita nomás, caballero, ¿ya? Pero ya sabe que esa multa tiene derecho al régimen de gradualidad. Los errores en la declaración tienen derecho al régimen de gradualidad con una rebaja del 95%. Ergo, puede obtener su rebaja, ¿sí o no? Si es que lo hace voluntariamente y antes que la administración lo detecte. Ahora, viene para ustedes un gran beneficio, para los que son exportadores. Esto sí es nuevo, aprendan. Esto es gradualidad, rebaja de un 95%. Cuando solicitaron el drawback, ¿ok? Solicitaron el drawback y tiempo después, porque la aduana tiene 4 años para fiscalizar, tiempo después les tocan la puerta, ¿ok? Y reciben a los auditores. Presentan su photocheck, su oficio de presentación, con la famosa frase, somos aduanas, trabajando más, servimos al país. Venimos a fiscalizar. Pidieron drawback, ahora sí, rindan cuenta. Y empezamos a revisar. Y se revisan los CARDES, los flujos de caja, las guías de remisión, las facturas, los contratos, las transferencias bancarias, las licencias, permisos, autorizaciones, todo se revisa. Todo. ¿Ok? Si todo está ok, no hay de qué preocuparse. Pero si cometieron un error o una infracción que da como consecuencia la determinación de un acogimiento indebido al drawback porque consignaron datos incorrectos o no acreditan los requisitos y condiciones establecidos para acceder a tal beneficio, su primera obligación ¿cuál es? Reembolsar. Tienen que devolver al Estado los que cobraron como drawback. Con lágrimas devuelven. Incluidos los intereses, desde la fecha en que cobraron hasta el día que están devolviendo. Pero ahí no acaba todo. Se les viene la noche, la multa y la multa. La multa puede ser el 50% de lo que cobraron como drawback. Si cobraron $10,000 como beneficio, entonces la multa son 5,000 adicionales, más los intereses, ¿ok? Y si la administración detectó que han sobrevalorado las mercancías, ¿qué es sobrevalorar? Han inflado el precio, bueno, para sacar más drawback, cuando en realidad ese producto costaba $100,000, ustedes lo pusieron 200,000. Y la administración lo detecta por cruce de información. ¿Ok? En ese caso la multa no es el 50%, la multa es el doble del monto indebidamente restituido. Pero esa multa se puede acoger a gradualidad con una rebaja del 95%. Para lo cual, ¿cómo deben subsanar? Devolviendo pues el monto del drawback que cobraron en exceso o indebidamente. Y en ese caso queda abierta la posibilidad de que la multa se rebaje un 95%. ¿Ok? Entonces, se subsana rectificando electrónicamente la DAN. No se requiere rectificación cuando la aduana ha hecho una fiscalización. ¿Ok? Ya está. Miren, las deudas del drawback tienen derecho a régimen de gradualidad. Estamos hablando de las multas, ¿ah? Las multas, no el reembolso. Para el reembolso hay otro beneficio que ahorita lo vamos a ver. Sí, por fin una pregunta. Vamos, dale. No, es interés moratorio. No, en el caso de los intereses, no la multa. Interés Está hablando moratorio. de pago de multa más intereses. Así es. ¿Esos intereses son los legales o los intereses financieros? No, interés legal, interés moratorio es, el interés que está en el Código Tributario. Correcto. Vamos, algunos pronunciamientos institucionales, miren. La gran pregunta es, ¿y cuándo tengo derecho al 90% de rebaja? ¿En qué momento? Porque algunos han dicho, ¿no? Si me notifican hoy día, hoy estamos 22 de noviembre, ¿no es cierto? Me notifican hoy 22 de noviembre, en la mañana. ¿Cuándo surte efecto la notificación? ¿Cuándo surte efecto una notificación? Al día siguiente, o sea, mañana, jueves. ¿Ya? Entonces yo podría todavía hoy día cogerme a incentivos porque aún no ha surtido efecto y recién mañana estaría perdiendo ese beneficio. Podría ser mañana, ¿no? Eso podría ser sentido común. Bueno, pues no se engañen, no es así. ¿Ya? No es así. ¿Ok? Si revisamos el numeral primero del artículo 200 de la Ley de Aduanas, vamos a ver claramente que el momento en el que pierden el beneficio es con el acto de la notificación, no cuando surte efecto esa notificación. ¿Ya? Es como cuando los niños,
¿no es cierto? O cuando niños salíamos a la calle a jugar con tus amiguitos, ¿no es cierto? Y con un toquecito, ¿no es cierto?, salvabas a tu compañero. Igual es aquí. En el momento que te notifican, te dan el clic y en ese momento ya perdiste el 90% y te queda solamente el 70, 60 o 50. ¿Ok? No se confundan, ¿ah? En el tema del régimen de incentivos, el momento para acogerse al 90% es hasta antes de cualquier requerimiento de notificación. Si ya te notificaron hoy, ya perdiste el beneficio. Hasta ayer tenías la posibilidad de acogerte. Ahora, ¿qué sucede si el monto pagado no corresponde al porcentaje de rebaja? O sea, yo me acogí, yo consideraba que era 90%, pero me olvidé que me habían notificado ya hace 2 días. Es más, yo mismo había recibido la notificación, porque me fui a la administración a hacer un acto, una gestión, una consulta, y ahí me notificaron en una de las oficinas de aduanas. Me olvidé, pues, así, agarré y pasaron 2 días y dije, esa multa de una vez me acojo incentivos. Muy bien. En ese caso, ¿qué sucede si es que yo la rebaja no la puse de acuerdo al porcentaje que me correspondía? En ese caso, ok, el acogimiento es inválido, se considera un simple pago a cuenta. ¿Ya? Un simple pago a cuenta. ¿Qué pasa si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses? Si no pagué intereses, también es un pago a cuenta. Siempre tienen que pagar los intereses moratorios, los intereses establecidos en el Código Tributario, artículo 31 y 37 del Código Tributario. ¿Ya? ¿Qué sucede en el caso de, a pesar de haber efectuado el pago de la deuda y la multa, solicitando el régimen de gradualidad, no se cumple con subsanar la infracción? Se me voy a gradualidad, pago la deuda, pago la multa con rebaja, pero no subsano, no rectifico los datos equivocados. Se pierde el beneficio, la administración te cobra la diferencia. Acuérdense, 3 son los requisitos de gradualidad: pago de la deuda, pago de la multa y subsanación. Ya. Rectificando la declaración. Hay que rectificar el dato que faltaba, o el dato que omití, o el dato erróneo. ¿Ya? Ahora, el hecho que se haya rechazado una solicitud para acogerme a gradualidad también invalida la posibilidad de acogerme al régimen de incentivos. Imagínense, ustedes se han dado cuenta ahora que hay infracciones que tienen gradualidad y también tienen incentivos, ¿sí o no? Entonces, si yo me presento a gradualidad y la administración me dice, usted no tiene derecho a gradualidad, señor. ¿Y por qué, le dice? Porque ya lo notifiqué. Ya lo notifiqué. Así es que no le corresponde el 95%, le corresponde 85%. Dice, no, yo quiero 95%, estoy peleando por mi 95%. Pero un momentito, ¿para qué peleas? El hecho que te nieguen el beneficio de gradualidad, ¿te quita la posibilidad de incentivos donde puedes ir a 90%? La respuesta es no. ¿Saben por qué no? Porque el régimen de gradualidad está en una resolución de superintendencia, depende de la administración. El régimen de incentivos está en la ley. En la ley de aduanas. Y por lo tanto tienes todo el derecho a acceder a él. Lo que no te permite la norma es que tú combines beneficios. Pero si te dicen, usted no pasa por esta puerta, que es gradualidad, se abre pues la de incentivos. Pasas por la otra. ¿Ok? Eso sí es válido. No estoy entrando por ambas, estoy entrando por una de ellas nada más. ¿Y quién me obliga a tomar la siguiente opción? Es la propia administración. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Se pierde la posibilidad de acogerse al régimen de incentivos regulado en la ley cuando el interesado interpone algún recurso impugnatorio contra los intereses moratorios aplicables a una multa mediante resolución y se declara infundado el recurso. Buena pregunta. Se lo pongo así, miren, para que lo entendamos. Está terminantemente prohibido reclamar en el régimen de incentivos, ¿sí o no? En gradualidad sí puedo reclamar, lo que no puedo es apelar. Pero ¿qué pasa si lo que yo reclamo son los intereses? O reclamo el porcentaje, ahí está. Le digo a la aduana, tú me has obligado a pagar con 60%, pero realmente me corresponde 90%, si nunca me has notificado. No me has notificado. Tú dices que es tácita mi notificación. ¿Cuál tácito? Yo nunca he recibido nada. ¿Qué pasa si yo reclamo? ¿Pierdo el beneficio o no? ¿Qué dicen? Porque en régimen incentivo está prohibido reclamar. Pero yo no estoy reclamando la multa, yo estoy reclamando el porcentaje. Estoy reclamando los intereses, que me están cobrando demasiado. ¿Pierdo el beneficio? La respuesta es no, no, no. ¿Ya? Yo puedo reclamar el porcentaje, yo puedo reclamar los intereses, lo que no puedo reclamar es la multa. Cuando reclamo la multa pierdo el beneficio, pago el 100% si es que mi reclamo sale improcedente. Pero si yo reclamo el porcentaje o reclamo los intereses, ¿qué es lo peor que me va a suceder? Que me confirmen que lo que pagué está bien pagado y se queden con el dinero. Pues. En caso contrario, yo pediré mi devolución. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el agente de aduana cumple con enviar la solicitud de rectificación electrónica para subsanar una infracción?
y esa solicitud tiene errores. Se subsanó mal, no lo hizo bien. ¿Se entiende que ya no puede acogerse a gradualidad? ¿O por el contrario mantiene su derecho al citado beneficio siempre y cuando cumpla con remitir la información correcta, careciendo de importancia las veces en que remita la mencionada solicitud? Ese es el supuesto. El agente de aduana subsana una infracción, pero ya pagó la multa rebajada, ya pagó la deuda también. Le rechazan la primera vez porque tuvo errores. Y lo vuelve a presentar y lo vuelven a rechazar. Cada vez que lo presenta y lo rechazan, ¿pierde beneficio? No. En tanto él no renuncie, ¿no es cierto?, a su voluntad de rectificar y logre subsanar, no pierde beneficio. Él solo pierde beneficio cuando se cruza de brazos y no subsana. Pero en este caso, su interés es subsanar. Y cada vez que le están rechazando, él está insistiendo nuevamente en rectificar o subsanar esa infracción. ¿Ok? Igual, a veces ocurre que en materia de subsanación de declaraciones, cuando el agente de aduana transmite electrónicamente la rectificación, la aduana lo notifica y le da 3 días para que presente los documentos físicos que respalden esa rectificación. ¿Ok? Pero sucede que este agente de aduana tiene pues 30, 40 declaraciones con N cantidad de datos por rectificar. Y entonces se pasa todo un día transmitiendo electrónicamente las rectificaciones y al término de la noche empieza a recibir notificaciones. Y los días siguientes tiene que ir a subsanar físicamente. Y todo el mundo sabe que es muy probable que los 3 días le queden chicos. ¿Por qué? Porque va a presentar expediente por expediente y la administración también se va a tomar su tiempo en evaluar. ¿Eso qué significa? Que si al tercer día no logró presentar los documentos sustentatorios, la rectificación que transmitió se anula, se borra. Y es como si no hubiera subsanado. Y ahí podría perder el régimen de gradualidad. ¿Ok? Así que mucho cuidado con esto. ¿Ya? Vamos ahora al último tema. Fraccionamiento de la deuda aduanera. Otro beneficio. El fraccionamiento. ¿Cuándo se aplica el fraccionamiento? Cuando no tenemos liquidez. ¿Ok? Es decir, no puedo pagar al contado, que una rebajita. El fraccionamiento de la deuda tributaria aduanera se puede hacer al amparo del artículo 36 del Código Tributario. Por lo tanto, yo puedo pedir un fraccionamiento o un aplazamiento. Son 2 beneficios en uno. Puedo pedir aplazamiento o fraccionamiento. ¿En qué se diferencia uno de otro? El fraccionamiento todo el mundo lo entiende, ¿no? No puedo pagar al contado y quiero que me pongas en cómodas cuotas. 12, 24, 36 cuotas. Ya está. ¿Y el aplazamiento qué es? No puedo pagarte hoy. ¿Puedes darme un tiempo para pagarte todo al contado? El aplazamiento máximo se da por 6 meses. 6 meses. 6 meses. En ese periodo de 6 meses lo único que pagas son los intereses, pero no pagas la deuda. ¿Ok? ¿Ya está? Dicho esto, entonces, para tener derecho a este beneficio de fraccionamiento, tenemos que tener en cuenta que, sea que me acoja a fraccionamiento o al aplazamiento, el objetivo fundamental es el pago total de la deuda. ¿Ya? Yo puedo combinar ambos beneficios, es decir, puedo pedir una solicitud de fraccionamiento diciéndole a la aduana, mira, quiero un fraccionamiento en 36 meses, pero los primeros 6 meses que no corra ninguna cuota, porque voy a pedir el aplazamiento al inicio. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. ¿Puedo pedir un aplazamiento al medio? En el mes 18 pido un aplazamiento de 6 meses para respirar y luego otra vez retomo mis cuotas que faltan. Sí, también lo puedo hacer. ¿Ya? Sí se puede hacer. Entonces, la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se puede presentar por cualquier intendencia de aduana cercana al domicilio del contribuyente. Pregunte, señor. Del aplazamiento, fraccionamiento, ¿la aduana solicita una garantía? Depende el monto de la deuda. Ahorita llegamos, pero le adelanto la respuesta. Solo se pide garantías cuando el valor de la deuda que va a fraccionar supera las 100 unidades impositivas tributarias. Ya está, lo tranquilicé. O sea, montos importantes, ¿no es cierto? Bajo el lema, la aduana cobra tributo, no propinas. ¿Estamos? 100 UITs. Cuando menos de 100 UITs no presenta ningún tipo de garantía, su palabra basta. Le creemos, como a la selección. Así es. Ojo que los que estuvieron la semana pasada, el 15, quedó claro que yo fui, ¿no es cierto?, hice un vaticinio, demostré por qué me dicen magollarse, porque soy un mago. Yo dije que Perú ganaba y ganaba 2-0.
¿Sí o no? Y se fueron todos felices. Es más, la selección estaba aquí a pocas cuadras, en el Swiss Hotel. ¿Sí o no? Tuve que cortar rápidamente para que todos ustedes vayan a alentar a la selección cuando salí del hotel. ¿Ya? Y les dije, muchachos, vayan con fe, vamos a ganar 2-0. Y voy a volver la próxima semana para que ustedes le rindan el tributo a Magoyarse y den un gran aplauso. Usted quería preguntar hace rato. Vamos, pregunten. No le dan el micro. Vamos, pregunten. Gareca también dijo 2-0, ¿eh? Gareca también dijo. Sí, ya, también. Una preguntita. Se copió de mí. La pregunta es, hay una fianza puesta en la aduana, ¿ok? La fianza avala una admisión o internación temporal continua. O sea, no un embarque, sino llegan y van, ¿no? Ok, cuando la ejecuta la aduana, hay una multa, hay un montón de problemas, pero cuando la ejecuta, la responsabilidad de que se haya vencido y que no la hayan cambiado a tiempo, ¿de quién es esa situación? Del beneficiario del régimen. No de la agencia de aduana no es, ¿no es cierto? No, es el beneficiario del régimen. Claro, eso le pasó a una empresa. Ok, gracias. Muy bien, señor. Muchas gracias. Pregunten cuando quieran, ¿eh? Acuérdense que cuando yo vengo aquí, tienen 3 oportunidades para preguntar. La primera oportunidad es durante el desarrollo del evento. Cuando quieran me interrumpen, no me molesto. El segundo momento es en los breaks, ¿no es cierto? En el break me preguntan. O cuando estoy a punto de abordar mi camioneta, ¡pah!, ponen el pie en la puerta y no puedo arrancar, entonces ahí nos ponemos a conversar. ¿Ya? Pero para quienes no quieren hablar en público, tienen algún temor, ¿no es cierto? O quieren que su consulta sea individual, que los demás se enteren lo que preguntan, para eso está mi correo electrónico. Y entonces, en la oscuridad y la soledad de la noche me escriben y tengan la seguridad que también les responderé igual. ¿Ya? O sea, todos tienen derecho a preguntar, que nadie se quede con la duda. ¿Estamos? ¿Ya? Sigamos entonces. La solicitud de fraccionamiento se puede presentar por cualquier aduana cercana al domicilio del deudor. Las solicitudes pueden contener una o varias deudas, pero ojo, ojo, los fraccionamientos se otorgan individualmente, deuda por deuda, no se acumulan. ¿Por qué? Porque en materia tributaria y en materia aduanera no existe la novación de la obligación tributaria, no se crea una nueva deuda, la deuda sigue siendo la misma. Lo que se establece aquí es un beneficio, que es la posibilidad del pago en cómodas cuotas. Ahora bien, ¿qué deudas están comprendidas? Las deudas que están comprendidas son derechos arancelarios, los demás tributos vinculados a la importación, multas, intereses moratorios y compensatorios y recargos. ¿Qué deudas no pueden acogerse al fraccionamiento? En primer lugar, las deudas que provengan de la pérdida de otro fraccionamiento anterior. Esto no es un juego, ¿no? Hay algunos que agarran, se cogen al fraccionamiento, pagan unas cuantas cuotas y luego dejan de pagar. Pierden el beneficio. Y cuando el ejecutor coactivo los va a empezar otra vez a embargar, dicen, ampay me salvo, fraccionamiento otra vez. No, una sola vez se entran al fraccionamiento. Una cuota o 2 consecutivas, ¿ya? Pero alternadas, no más de 3. Ahora, las deudas provenientes entonces de la pérdida de un aplazamiento o fraccionamiento no tiene derecho a beneficio. Las deudas provenientes de un fraccionamiento general o particular que se encuentre ya vigente. Claro, ha habido el FRAES. Están pagando el FRAES, dicen, mejor renuncia al FRAES, me voy a que está con mayores ventajas. Ya no puede, ya. Sigan con el FRAES nomás. Vayan para allá, ¿ya? Las costas generadas en el procedimiento de cobranza coactiva, porque no son deuda tributaria sujeta al pago de intereses. Eso se pagan al contado, ¿ya? No generan interés. Las deudas liquidadas en las declaraciones de importación. ¿Cuál es el secreto de importaciones? Yo numero, pago mis tributos y obtengo el levante. Todo es al contado, ¿ok? Si yo no tengo dinero para pagar, no voy a poder sacar la mercancía. Va a quedar en poder de la aduana, ¿ok? No va a haber levante. Entonces, si esa declaración tiene más de 6 meses de antigüedad, ahí recién lo voy a poder fraccionar, pero en ese caso sí es obligatorio la presentación de una garantía, ¿ya? La deuda respecto a los cuales el solicitante haya librado indebidamente cheques es el típico caso de quien paga una obligación con un cheque sin fondo. Ahí tiene que pagar al contado, ¿ya? Y las resoluciones de terminación o resoluciones de multa que tienen una antigüedad menor a 2 meses. Tienen que pasar 2 meses para que recién lo puedan fraccionar. ¿Cuál es la novedad? También pueden acogerse al fraccionamiento las deudas que se generan por acogimiento indebido al drawback. ¿Ok? Estamos hablando del reembolso como exportadores, el reembolso, no la multa, porque ya saben que la multa, como lo vimos hace un instante, se puede acoger al régimen de gradualidad, ¿no es cierto? Le estamos hablando del reembolso.
O sea, le dicen, usted tiene que devolver, señor, lo que cobró indebidamente con el drawback. Entonces dicen, bueno, lo devuelvo al contado si tengo liquidez y si no, me acojo un fraccionamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los plazos y requisitos de fraccionamiento? Si la deuda tiene hasta 15 UITs, tengo derecho a una rebaja o a un fraccionamiento, perdón, hasta de 36 meses y sin garantía. Para deudas que no superen las 15 UITs, 36 meses, 3 años máximo. Puede ser menos, pero 36 meses es máximo. Si la deuda oscila entre 15 y 35 UITs, hasta 48 cuotas mensuales, también sin garantía. Si la deuda está entre 35 y 50 UITs, tengo derecho a fraccionarlo hasta en 60 cuotas, igual sin garantía. Si la deuda oscila entre 50 UITs y 100 UITs, puedo fraccionarlo hasta el máximo de cuotas posibles, 72 cuotas y sin garantía. Pero si la deuda supera las 100 UITs, solamente tengo el beneficio de fraccionarlo hasta 72 cuotas, pero en ese caso debo presentar garantía. Un comentario a pie de página. La garantía que se exige para deudas que superan las 100 UITs, la garantía no es por el total de la deuda. Me explico mejor. Si yo tengo una deuda de 120 UITs y lo quiero fraccionar, lo máximo que puedo acceder yo son 72 cuotas. Y debo presentar garantía. La garantía no va a ser por 120 UITs, solo por el exceso, 20 UITs nada más. La garantía es solamente por lo que exceda las 100, porque por las primeras 100 no hay garantías. ¿Ok? ¿Y de qué tipo de garantía estamos hablando? Carta fianza bancaria, otorgada por la SUNAT, póliza de caución, otorgada por una compañía de seguros, primera y preferente hipoteca, otorgada por el deudor o un tercero, que es propietario del inmueble, primera y preferente prenda con entrega jurídica, que es el dejar en prenda maquinarias o vehículos con un contrato registrado en registros públicos, grabando el bien en caso de incumplimiento de pago, ese bien servirá como respaldo, y certificado bancario y moneda extranjera, emitido al portador y entregado en custodia a la aduana, y se debe mantener vigente durante todo el tiempo que dure el fraccionamiento. Cualquiera de esas garantías sirve para respaldar una deuda siempre y cuando el monto supere las 100 UITs y teniendo presente que el monto de la garantía equivale al exceso de las 100 UITs. ¿Ok? Dicho esto, entonces, quedó claro y resumo lo siguiente. Los beneficios tributarios aduaneros son régimen de incentivos, régimen de gradualidad y fraccionamiento tributario. Esos son los 3 regímenes aduaneros. Muy bien. Dicho esto, entonces, damos por terminada mi participación, agradeciéndoles sinceramente la gentileza que han tenido de escucharme y quedando sus órdenes para cualquier duda, consulta o murmuración. Muchas gracias, que Dios los bendiga.